soy Neri Darío Bernay, médico neumonólogo del Hospital Provincial Centenario, y vamos a hablar de nódulo pulmonar solitario. Es un problema frecuente en medicina respiratoria, se encuentra en una de 500 radiografías de tórax y generalmente es un hallazgo inicial en más del 90% de los casos porque generalmente es de causa sintomática. Con el desarrollo de la tecnología, las radiografías digitales, las tomografías, cada vez más frecuente encontrar nódulos pulmonares solitarios. La definición es una lesión intraparenquimatosa, única, redondeada o oval, bien circunscripta, aunque los bordes pueden ser variables y el tamaño tiene que ser menor o igual de 3 centímetros de diámetro y rodeado totalmente de tejido pulmonar. Si hablamos de más de 3 centímetros, ya estamos hablando de una masa pulmonar. El nódulo pulmonar solitario, lo que tenemos que nosotros ver, ¿es realmente intrapulmonar? ¿Es un nódulo sólido único? ¿O cuál es su etiología? Se ha visto que los nódulos intrapulmonares, un 10% no son intraparenquimatosos, pueden ser por derrames pleurales internovales, placas pleurales, lesiones óseas a nivel de las costillas, calcificación de los cartílagos o alguna imagen prestada en partes blandas, como tumores en piel o pezones. Acá vemos una radiografía de frente en el cual vemos un derrame pleural que ocupa el seno costofrénico derecho y una imagen entre el lóbulo medio y el lóbulo inferior que vemos de borde bien neto, redondeada. A este paciente se le da diuréticos y a los 2 días se le vuelve a sacar una radiografía de tórax en el cual vemos que ha desaparecido. Era líquido intercisural, por lo cual es lo que nosotros le llamamos un tumor fantasma, que era líquido entre la cisura y que nos representaba como que era un nódulo en donde no lo había realmente. Acá tenemos otro caso, que vemos una radiografía de frente en el cual vemos en el lóbulo superior derecho una imagen redondeada de bordes netos. Cuando le pedimos la tomografía, la lesión estaba a nivel de la costilla y una lesión costal por mieloma. Bueno, la etiología. Tenemos que ver si estas lesiones son malignas o benignas y dividir las aguas. Generalmente es mitad y mitad, es decir, encontramos entre un 50 y un 75% que pueden ser malignas, los carcinomas broncogénicos, el cáncer de pulmón, metástasis únicas, que generalmente es más infrecuente, generalmente cuando se presenta con metástasis, las metástasis son múltiples, pero puede ser una causa, en un 20%. Los tumores carcinoides, los linfomas, los sarcomas, los plasmocitomas. Y la otra son los benignos, que habíamos dicho, que son entre un 40 y un 50%. En nuestro medio, los más frecuentes son los granuloma infecciosos, secundarios a la tuberculosis, mitoplasmosis, cocidomicosis, y los granulomas infecciosos, como el Wegener, secundario a la enfermedad del colágeno, como la artritis reumatoide, sarcoidosis, los quistes diartríticos, tumores benignos también, y las otras que a veces en medicina no podemos clasificarlas o meterlas en un lugar determinado, que son las misceláneas, que son las telestasias redondas, fístulas arteriovenosas, neumonías redondas, infartos pulmonares. Y, bueno, la epidemiología. Nosotros tenemos que ver la edad, antecedentes si fumó el paciente o no, si antecedentes de neoplasias anteriormente, si tuvo exposición a oncogenes, si ha tenido, digamos, lesiones granomatosas como puede ser la tuberculosis muchas veces deja lesiones a nivel pulmonar de por vida, y por eso es importante que la vamos a ver, pedir radiografías previas al paciente. Y si uno tiene estudios previos, también puede evaluar si esto venía de antes o no, si esto creció, el crecimiento de esto en el tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos que estimar es la prevalencia de esto. Es decir, si uno piensa que esto puede ser maligno, tenemos que actuar de una forma agresiva, pidiendo estudio invasivo para confirmar la anatomía patológica. Y si uno piensa que es más benigno, tomar una conducta más conservadora. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos ir viendo y determinando los diferentes estudios que le vamos a pedir al paciente. Entonces, tenemos predictores que pueden ser independientes, como el tabaquismo, que aumenta 10 veces el aumento del riesgo a que este nódulo sea maligno, la edad, es decir, por cada 10 años del paciente que tiene, aumenta el doble el riesgo, el tamaño. Si nosotros tenemos, como decíamos, radiografías previas, lo estamos controlando, y hay un aumento de 1 milímetro por cada milímetro de crecimiento, aumenta el 10% del riesgo de que esto sea neoplásico. Y la sedación de tabáquico, es decir, cuando el paciente deja de fumar,
va a disminuir un 40% el riesgo cada 10 años de abandono. Es decir, un paciente que abandona hace 20 años de fumar va a tener un 80% de disminución de que sea cáncer de pulmón. Se acerca a alguien que no haya fumado, pero no completamente. Si bien estimar la prevalencia nos ayuda a guiar en el tema del diagnóstico y del tratamiento y la conducta a seguir, no es una práctica exacta, sino que es más bien inexacta, y debemos considerarlo maligno hasta que se muestre lo contrario, y tratar de agotar todas las formas de diagnóstico. Y tenemos una alta probabilidad de benignidad, por ejemplo en pacientes que son menores de 35 años, que la lesión esté estable por lo menos por 2 años, lo que decíamos cuando nosotros estamos haciendo un seguimiento o tenemos estudios previos, tipos de calcificaciones, que ahora después lo vamos a ver, de tipos benignas, y con alta probabilidad de que sea maligno, ya cuando la lesión es espiculada, es una lesión nueva, mayor o igual a 3 centímetros, un paciente fumador que tiene más de 50 años, con una historia previa de cáncer, y determinada cuando tiene una mezcla de las dos, de benignidad y de malignidad. Por ejemplo, un paciente mayor de 50 años pero que nunca fumó y la lesión tiene más de 3 centímetros, entonces, bueno, ahí tienen que jugar en otras cosas y por ahí tenemos que pedir más estudios para la confirmación. Entonces, para la evaluación del riesgo de cáncer en un nódulo pulmonar solitario, vamos a tener varios parámetros, varias variables: los diámetros, la edad, si fumó o no, la cesación, hace cuánto que dejó de fumar, las márgenes del nódulo. Con el tema del diámetro, a mayor tamaño, más posibilidades de que sea maligno. En cuanto a la edad, lo que decíamos, una persona que tiene entre 45 y 60 años tiene un riesgo intermedio, y una persona que tiene más de 60 años tiene un alto riesgo de que sea cáncer. El tema del cigarrillo, que es tan importante, que nunca fumó, tiene un bajo riesgo de que ese nódulo sea maligno, pero si un fumador más de un paquete por día, tiene alto riesgo, igual con la cesación tabáquica. Es decir, si un fumador actual tiene mucho mayor riesgo que alguien que ha dejado de fumar. Y las márgenes, que esto es importante, si las márgenes son lisas, de bajo riesgo, intermedia si es lobulado, y tiene alto riesgo si es espiculado. Si viene algo de esto no es categórico, pero nos va a ayudar a la declaración de que si esto es benigno o maligno. Entonces, en la evaluación del nódulo pulmonar solitario tenemos dos principios básicos. Primero, la detección de la lesión, lo que decíamos, una radiografía, una tomografía, y después la caracterización de la lesión, si esta lesión es benigna o es maligna. Entonces, tenemos ver el nódulo, que esto depende también del observador, de poder identificarlo. Cuando vemos una radiografía, ver si tiene alto o bajo kilovoltaje, que lo que nosotros decimos el alto kilovoltaje son las radiografías penetradas, que mejoran la detección de los nódulos. Y hoy en día con las radiografías digitales han mejorado mucho la identificación de las lesiones y lesiones más pequeñas. En la radiografía de tórax, lo que vamos a ver es la morfología del tamaño. Realmente lo que decíamos, a menor tamaño, más probabilidades de que sean más benignos, pero de todos modos tenemos un 50% de que pueden ser malignos. Y las lesiones de más tamaño, 2 a 3 centímetros, tenemos más posibilidades, casi hasta un 85% de que sean malignos. Y los bordes, si bien los espiculados generalmente nos están diciendo de que tienen más posibilidades de ser malignos, hasta un 90%, los lisos, si bien son un signo de benignidad, hasta un 20% también pueden ser malignos, así que uno no lo puede descartar totalmente cuando tiene un borde liso. A su vez pueden tener bronquiograma aéreo, pueden estar cavitados, sobre todo los carcinomas epidermoides se cavitan, pueden estar calcificados, que hablamos de los tipos de calcificaciones, o si tienen alguna lesión satélite. Los tipos de calcificaciones, tenemos calcificaciones que son benignas y otras calcificaciones que son indeterminadas. Las benignas realmente son centrales, son difusas y de todas formas una calcificación de toda homogénea, laminar, como si fuera catáfila de cebollas, o en pochoclos. Y las indeterminadas, que nos muestran que pueden ser un 15% de malignidad, más excéntricas o salpicadas. Siempre continuando con la radiografía de tórax, generalmente es el paso inicial porque es sencillo, tiene baja radiación, es fácil de acceso, y muchas veces lo primero que se pide o que viene el paciente con esa radiografía. El tema de la radiografía, que generalmente el diámetro tiene que ser mayor de 1 centímetro o de 10 milímetros. Generalmente cuando en la radiografía uno puede ver una lesión menor de 1 centímetro porque están calcificadas. Y generalmente si uno puede ver las calcificaciones en la radiografía, es mejor la tomografía para ver el tipo de calcificación.
La ausencia de crecimiento en un nódulo pulmonar solitario es considerado un fuerte predictor de benignidad, lo que decíamos que es de un 65%, y ese tiempo generalmente uno lo controla en 2 años. Es decir, si un nódulo no creció durante 2 años, tenemos una alta probabilidad de que este nódulo sea benigno. Y cuando crece un 26%, el aumento de su diámetro equivale a que este nódulo se ha duplicado en el volumen. Y el tiempo de duplicación de los nódulos malignos realmente va de un mes hasta casi un año, es decir, hasta 360 días, es decir, que se va a multiplicar en su tamaño, a duplicar en su tamaño. Acá vemos una radiografía que el paciente a nivel del lóbulo superior derecho tiene un nódulo de bordes netos. Cuando ese paciente se pierde de la consulta, aparece en el 2015 con la misma imagen de bordes netos en el lóbulo superior derecho, que no había tenido cambios, es decir, habían pasado 5 años entre una radiografía a otra, y cuando uno le pide la tomografía, era bien de bordes netos, sin crecimiento, que tenía características de forma de morfología heterogénea, y era un amartoma. Los amartomas son tumores benignos que tienen un crecimiento muy lento o que prácticamente no crece. Entonces, esto en cuanto a lo que habíamos visto anteriormente en la radiografía. Ahora, la tomografía es el método de elección para caracterizar al nódulo pulmonar solitario, y nosotros podemos ver la morfología, la densidad, si refuerza o no con contraste, si es una lesión única o sincrónica o hay otras lesiones, y también lo podemos identificar si es un nódulo sólido, parcialmente sólido, o en vidrio esmerilado, es decir, no sólidos. Los parcialmente sólidos serían nódulos que tienen parte de sólido completamente y parte de vidrio esmerilado, son como si fueran mixtos. Y los bordes pueden ser predictores de benignidad o malignidad, pero como decíamos carecen de especificidad. La tomografía es sensible y específica para detectar y caracterizar las lesiones calcificadas, es mucho mejor que una radiografía. Y muchas veces que por radiografía no se veían las calcificaciones, se ven después en tomografía. Y también lo que nos pueden ver es descartar otras etiologías, por ejemplo, que sea una fístula arteriovenosa, que sea una atelectasia redonda, impactación mucoide, una bola fúngica, infarto pulmonar, lo que veíamos recién en un amartoma, es decir, descartar otras causas. También con el advenimiento de la tomografía multi-slice, que es una nueva, no tanto, hace ya un par de años que está, con cortes más finos que uno puede determinar mejor el nódulo. Y ver también lo que decíamos, la patente de perfusión y de crecimiento, es decir, uno puede ver crecimiento de milímetro en la tomografía, y cuando vemos que se le pide generalmente los nódulos pulmonares una tomografía con contraste, y este nódulo capta al contraste no venoso, esto es un signo también de que puede ser un nódulo maligno. Acá vemos una radiografía en la cual se ve un nódulo pulmonar en la base pulmonar izquierda, que está marcado con una flechita negra. Cuando se le pide la tomografía, se puede caracterizar mejor este nódulo, que es un nódulo lobulado, que se ve el signo de la conexión vascular, también que es otro signo de malignidad. Acá tenemos otro ejemplo, en el emitor aquí izquierdo, que vemos en este caso un nódulo de tipo especulado, que también nos sugiere que puede ser de tipo maligno. Y acá en esta radiografía vemos también, a nivel de la base pulmonar izquierda, paracardíaca izquierda, vemos también otro nódulo, que este más tipo también lobulado con alguna espícula, con signo de conexión vascular, también nos sugiere un nódulo maligno. Y acá, en este caso, vemos nódulos parcialmente cavitados, que es un nódulo de células no pequeñas, generalmente son los epidermoides. Y en el otro caso, en el de la derecha, vemos un carcinoma bronquiolo-alveolar, en el cual no se ve una imagen sólida, sino que se ve como algo más, lo que decíamos, tipo de vidrio esmerilado, digamos, un nódulo no sólido. Y acá vemos ahora nódulos benignos, lo que decíamos, las calcificaciones de tipo central es única, que es un granuloma de TBC, y es a la izquierda, y a la derecha también una calcificación central, que es un nódulo de bordes netos también, que es un histoplasmoma. Acá vemos también otros ejemplos de nódulos pulmonares solitarios, el A empezando desde arriba a la izquierda, el A que es un nódulo bien definido de bordes netos, el B es un nódulo lobulado, después el C, que estamos arriba a la derecha, es un nódulo espiculado, el D en el centro abajo poligonal, y el E, lo que decíamos, un vidrio esmerilado en gran glass.
Acá vemos una radiografía, que uno ve la radiografía de frente, no ve mayores lesiones, más que unos cartílagos calcificados y paracardíaco izquierdo, pero cuando uno le hace la tomografía tenía nódulo retrocardíaco, que por eso es importante a veces por primera vez examinar también o pedir una radiografía de perfil, porque hay nódulos que se nos pueden pasar por alto que están en retrocardíacos, si no lo vemos en una radiografía común. Por ejemplo, en este caso también, acá vemos una radiografía de tórax de frente que es normal, y cuando se ve en el área retrocardíaco, que es ese espacio triangular que se ve detrás del corazón, que tendría que estar limpio, se ve un nódulo de bordes, ahí se podría decir netos, en ese área. Cuando se le pide la tomografía, se ve que la lesión está en el lóbulo inferior izquierdo, adyacente al diafragma, y que no se veía en la radiografía de frente. Bueno, con el tema, esto con respecto más que nada a los nódulos sólidos, lo que decíamos los nódulos subsólidos, en el cual hay una densidad de nódulo pulmonar, que es más densa, y otra parte en el cual tiene el vidrio esmerilado, es como si fueran nódulos mixtos. En estos casos hay que prestar mucha atención a la parte sólida, porque estos nódulos también tienen muchas porcentajes o características que puedan terminar siendo malignos. Entonces presentan un patrón de vidrio esmerilado con un área sólida de tejido blando. Acá vemos, por ejemplo, un ejemplo del carcinoma bronquiolo-alveolar, que es un nódulo difuso, cuando tenemos parte sólida. Acá tenemos otro de nódulo difuso, en el cual no todo, digamos, maligno. Vemos acá en este caso un nódulo de 17 milímetros, que se le pide una tomografía a los 3 meses y desapareció la lesión, en el cual es un proceso inflamatorio, una infección, que desapareció totalmente sin ningún tratamiento antibiótico luego de los 3 meses. Acá tenemos un ejemplo de adenocarcinoma, en el cual tenemos un nódulo mixto, lo que decíamos, tiene una parte sólida en el centro, y todo alrededor un tipo de vidrio esmerilado. Esto es más característico de los carcinomas bronquiolo-alveolar, por eso hay que controlarlo muy de cerca y generalmente tiene un crecimiento más lento que los tumores sólidos, los nódulos sólidos. La resonancia, la RMI o resonancia magnética para cuando tiene muy poco rol, muy poca utilización, más que nada cuando uno quiere ver invasión de alguna pared o del mediastino, pero no ofrece muchas ventajas en lo que es el nódulo pulmonar solitario, así que lo vamos a pasar muy rápidamente y no tiene mucho rol en lo que es el estudio del nódulo pulmonar solitario. El PET es una tomografía en la cual se usa un contraste especial, que es el 18-fluorodesoxiglucosa, que lo que hace es medir el metabolismo de la glucosa en los tejidos. La mayoría de los tumores tienen una mayor captación de fluorodesoxiglucosa más que en el tejido normal, debido a que tiene una actividad metabólica aumentada. Esto también pasa a nivel del sistema nervioso central, que tiene un metabolismo aumentado y un mayor consumo de glucosa. Por eso muchas veces cuando uno pide para estadificación, además, si viene el PET, es un buen método de estadificación, pide una resonancia o una tomografía, porque como el PET va a captar, entonces no nos va a servir mucho para poder ver lesiones a nivel del sistema nervioso central. Tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad, sobre todo para detectar nódulos malignos y diferenciarlos de los benignos. Bueno, hay poca disponibilidad, todavía es un estudio costoso, tiene falsos positivos, porque si bien los granulomas infecciosos y en nuestro medio lo que más vemos es el granuloma por tuberculosis, también tiene metabolismo aumentado y puede captar, y nos puede decir que hay una lesión ahí maligna donde no la hay. Y los falsos negativos, como el carcinoma bronquiolo-alveolar, los carcinoides, o cuando es menor de 1 centímetro, menor o igual a 1 centímetro, puede ser que no capte o que tenga una captación menor. Y tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, que generalmente cuando no capta, nos dice que una lesión es benigna. Generalmente se usa cuando la estrategia costo-efectiva es buena, en el sentido de que cuando tiene una prevalencia se usa más que nada intermedia, en el cual nosotros tenemos que definir un tratamiento o una intervención, no cuando tenemos una prevalencia o muy alta o muy baja, porque si sabemos que es benigno, directamente lo vamos a controlar, o si es maligna, directamente se lleva a la resección del tumor. Es decir, cuando el PET nos va a ayudar a tomar un cambio de conducta. Es decir, un paciente con alta prevalencia de PET negativo no excluye la malignidad.
Un resultado positivo no evita procedimiento invasivo, es decir, si un nódulo nos dio positivo, eso no quita que ese paciente tenga que ser operado y ser resecado. Por eso, en candidato quirúrgico, directamente es preferible mandarlo a cirugía. Y también es útil en pacientes que no se le puede intervenir o realizar una punción o otro procedimiento invasivo con el proceso quirúrgico, también nos puede servir. Y lo que decíamos, que no es recomendado cuando tiene una alta prevalencia o baja prevalencia, tanto para que sea benigno o maligno. Tiene buena exactitud en cuanto a la morfología, nos da tiene alta sensibilidad y alta especificidad, y también facilita la locación precisa donde se encuentra el nódulo. Distingue también, es muy bueno para distinguir los ganglios, que sean tumorales, tanto iliares, mediastinales, permite detectar invasión mediastinal en pared torácica, sirve para estratificar, y con alta sensibilidad de un 94% y una especificidad del 82% también para detectar metástasis. O también metástasis ocultas, que eran candidatos quirúrgicos y muchas veces no se veían por otros estudios, y en un 11 o 14% de que no se veían por otros estudios se ha visto en el PET, y bueno, se terminó haciendo estratificación más elevada, en el estadio 4. Acá vemos una tomografía en el cual vemos una lesión especulada, se le hace el PET, es decir, la captación puede ir de 0 se mide en sub, a mayor, es decir, cuando tiene más de 3 es una alta captación, por lo cual nos orienta que puede ser neoplásico, y van de colores muy intensos, de blancos hasta amarillo, rojo, que están indicando la captación PET positivo. Acá vemos otra lesión, lo que decíamos, el carcinoma bronquiolo alveolar, en el cual generalmente da negativo, y una lesión neoplásica. En este caso no había dado negativo. Por eso para el carcinoma bronquiolo alveolar generalmente no sirve el PET. Y en los diagnósticos invasivos tenemos la punción aspirativa transtorácica, la broncofibroscopía, la toracoscopía video asistida a la VATS y la toracotomía. Dentro de la punción aspirativa con aguja, generalmente puede ser con aguja fina o con aguja gruesa con Trucut, tiene una alta sensibilidad de 80 al 95% para detectar la malignidad, pero el problema de esto es que tenemos muchos falsos negativos, es decir, hasta casi un 30% puede ser falso negativo. Quiere decir que nosotros realizamos la punción, un nódulo que sea neoplásico, y nos dice la punción que es negativo donde realmente hay una neoplasia. Entonces, con ese rango de falso negativo, uno trata de la punción no tomarlo como la primera opción. Entonces, ¿es adecuada? Sí, para pacientes con alto riesgo o con contraindicaciones quirúrgicas, para tener el diagnóstico, y no está indicada en pacientes que uno tiene la sospecha de una neoplasia y que va candidato a cirugía, porque directamente uno lo que hace es indicar la cirugía y ya tiene el diagnóstico en ese momento y el tratamiento. Por ejemplo, estamos hablando de un nódulo pulmonar solitario que es de 3 centímetros, realmente si hablamos de una lesión neoplásica, estamos hablando de un estadio temprano en el cual tenemos posibilidades curativas con la cirugía. Y también las contraindicaciones y las complicaciones, que lo que estamos hablando generalmente, si uno sospecha una lesión neoplásica, son pacientes fumadores, que también, además de esto, muchas veces tienen enfisemas o bullas, y no está exento de complicaciones, que una de las complicaciones más frecuentes son los neumotórax. Acá vemos una tomografía, que esto se hace, la punción se hace guiada bajo tomografía. Acá vemos cómo introducen la aguja y va la lesión y sacan células. Esto es una punción con aguja fina y sacan células para analizar por el anatomopatólogo. Es distinto a la biopsia por aguja de Trucut, que saca un cilindro biópsico para histología. La broncofibroscopía también vamos a pasar muy rápido en el sentido de que es limitado, porque realmente son nodos muy pequeños, están periféricos y es difícil llegar con la broncofibroscopía. Hay otros métodos hoy en día como el EBUS, que son guiados bajo ecografía, pero tenemos muy baja sensibilidad y un resultado negativo que no descarta tampoco la malignidad. Entonces está muy limitado también la broncofibroscopía para lo que es nódulo pulmonar, y diferente cuando hablamos ya de masa o cuando le hablamos de lesiones cancerígenas más centrales o más grandes. Esto del broncofibroscopio, que tiene una fuente de luz y tiene una fibra óptica en la cual uno puede ver directamente, en el caso de que tenga una lesión endobronquial, y tomar biopsia de la lesión, porque tiene pinzas que uno puede tomar biopsia de la lesión. Esto es una broncofibroscopía guiada por radioscopía. Y
La cirugía, que son generalmente, como estamos hablando de lo que decíamos, de nódulos que son menores de 1 centímetro, la mayoría son resecables, y frecuentemente la única opción muchas veces de identificar la etiología. Tiene baja mortalidad, realmente entre un 7% de nódulos malignos y menos de 1% los benignos. La lobectomía con disección sistémica de los ganglios mediastinales es considerada el tratamiento estándar, y la resección limitada o segmentectomía en pacientes candidatos también marginales o que tengan mucho riesgo, o pacientes con función pulmonar muy baja, se puede hacer también una resección limitada o una segmentectomía. Y la alternativa puede ser videotoracoscopía y hacer en ese momento, ya por congelación, que el patólogo esté en el quirófano para ver si esta lesión es benigna o maligna, y en ese momento después el cirujano define si hay que hacer una cirugía más grande, de hacer convertir la toracotomía, resecar un lóbulo, o hacer la resección también de los ganglios en ese momento o no. O si no dice que una lesión benigna, muchas veces con la videotoracoscopia también es suficiente. Bueno, esta es una imagen gráfica de lo que es la videotoracoscopía, en el cual se ingresa por una cámara y las pinzas. Y tiene una visión directa a través de un visor, donde pueden ver la operación, que realmente tiene baja mortalidad y una rápida recuperación postoperatoria. Y las conclusiones, es decir, todo nódulo pulmonar solitario debe ser evaluado por radiografía y tomografía, rol muy limitado lo que decíamos de la resonancia y la broncofibroscopía. El PET solo cuando se anticipa que sus resultados pueden tener algún cambio de conducta, y en pacientes candidatos a cirugía no es necesario hacerle un PET o punción con aguja fina o con aguja, digamos, Trucut o broncofibroscopía, proceder directamente a la cirugía como tratamiento oncológico definitivo, en el cual vamos a tener la biopsia, el diagnóstico y la resolución o la posible curación del paciente por la resección del nódulo, hablando de si es un nódulo maligno. Bueno, muchas gracias.